Sean todos bienvenidos a nuestro espectáculo. Son las palabras del anunciador de la función al cual la gente no puede ver, el público aplaude sin saber por qué, pero cuando alguien se para en el escenario a saludar uno debe responder de alguna forma, así que todos aplauden. Están a punto de presenciar el espectáculo más impresionante de todos los tiempos, sus ojos jamás han visto ni verán nada más extraordinario de lo que presentaremos a continuación. El telón está cerrado y el público no sabe qué esperar a continuación, saben que algo extraño puede suceder, ya que fueron invitados a esta función de forma anónima. El teatro parece cerrado desde afuera, como si los organizadores no quisieran que el resto del mundo se enterase, pero ¿quién quiere hacer un espectáculo sin que el mundo se entere? ¿O qué tiene esta gente en especial para poder observar este espectáculo que prometieron sería tan fabuloso? El telón se abre, pero no se ve absolutamente nada dentro, de hecho, nadie puede distinguir casi nada en ningún lado. Con trabajo, alcanzan a verse unos a otros, solo esa gran cortina roja se distinguía, pero ahora ya no está. El público está nervioso, algunos piensan en la forma más discreta de salir, pero es tal la oscuridad y el silencio del lugar que tratar de salir sería todo un escándalo, y además, ¿qué tal si toda esta gente es realmente importante y yo solo recibí la invitación por error o por sorteo? Así se preguntan. Todos recibieron solo un boleto y de forma anónima. El vacío y el silencio parecen eternos, hay quien está realmente asustado, algunos tosen con la esperanza de que algo se escuche como respuesta, pero todos tienen miedo de hacer movimientos o sonidos drásticos. Un hombre en la segunda fila siente que no puede más, es un hombre gordo y calvo, trae puesto un suéter de esos que tejen las abuelas para Navidad, y usa unas gruesas lentes que le hacen ver unos diminutos ojos que no paran de moverse de manera nerviosa. Comienza a sudar y su corazón late como nunca antes lo había sentido, parece que este quisiera salir de su cuerpo y echar a correr. La angustia y la incertidumbre están a punto de hacerlo enloquecer, cuando de pronto algo comienza a distinguirse en el escenario, es como si un ciego recuperara la vista, se ven apenas unos bosquejos de luz, que comienzan a tomar forma, para el asombro del público. Logran distinguir lo que parece es un reloj digital enorme que está corriendo. El reloj marca 57. El público se da cuenta que solo llevan ahí 57 segundos, el reloj cambia a 58, 59, y por fin al minuto. La gente está apenada, no pueden creer que se estaban volviendo locos y solo pasaron un minuto en completa oscuridad. El reloj se apaga y comienzan a encenderse luces en el escenario, pero no hay nada ahí, solo luces blancas que apuntan directamente al público, y ahora la gente se tapa los ojos por tanta luz, son tantas las luces que no saben de dónde vienen, y cuando más preocupados están, el silencio se rompe con un sonido similar a un silbido, casi inaudible, pero todos lo perciben. Es un sonido que pareciera rodearlos, es como si girara alrededor de ellos. Hay quienes piensan, qué buen sistema de audio, pero el asombro les dura poco, ya que el silbido comienza a aumentar su volumen. El público piensa que es suficiente, que ya es hora de que el maldito espectáculo comience y se dejen de juegos, pero el sonido no para, y se hace cada vez más intenso. Todos cubren sus oídos, pero no funciona. La gente comienza a gritar, piden que se detenga, pero se dan cuenta de que no pueden oírse a sí mismos ni a los demás, el silbido lo abarca todo. Un joven de las últimas filas de la sala trata de buscar dónde están las bocinas, la demás gente no está muy segura de lo que trata de hacer, y es que de qué le servirá la bocina si no puede alcanzarla. Pero su esfuerzo es en vano, no logra encontrar nada, así que sale de su asiento para buscar la puerta, pero en la parte de atrás también hay luces apuntándolo, y no puede ver nada a su alrededor. Lo único un poco visible es el techo donde buscaba las bocinas. El joven cae al suelo desconsolado en llanto. La gente entra en pánico, comienza a correr y a tratar de buscar una salida, pero no hay forma de salir, está completamente cerrado el lugar, así que deciden escapar por el escenario. El primero en intentarlo es una mujer de mediana edad, corre con todas sus fuerzas hacia el escenario, pero de pronto se detiene y cae inconsciente al piso, los demás no pueden creer lo que ven. La mujer cayó muerta con la cara destrozada y su sangre parece flotar en el aire. Algunos de los presentes caen desmayados de la impresión, los demás están en shock, hasta que un hombre de la última fila se acerca a querer tocar la sangre que flota en el aire, para descubrir que hay una enorme pared de cristal frente a ellos, la cual los separa del escenario. Es tan inmensa y clara que no lo habían notado antes. Las luces que dan vueltas por el lugar y el silbido no se han detenido, así que nadie puede comunicarse, es como si fuera un salón de ciegos, sordos y mudos.
La desesperación es alucinante, la gente comienza a golpear lo que tiene enfrente, sea pared, butaca u otra persona, y cuando los golpes no son suficientes comienzan las mordidas, los jalones de cabello. Las mujeres se quitan los tacones y los encajan donde pueden, en cabezas, espaldas, atraviesan ojos y todo lo que se les atraviesa. Los hombres se quitan los cinturones, las llaves y zapatos para lanzarlos a todo lo que se mueve. De pronto, se dan cuenta de que ya no solo predominan el color blanco de la luz y el negro del techo y el suelo, ahora pueden verse destellos rojos por todas partes, y poco a poco se dan cuenta de que ya no oyen el silbido, aunque sigue ahí. Después de unos segundos y cuando la carnicería está en su máximo apogeo, la intensidad de las luces y el silbido que los rodeaba se van desvaneciendo, así que otra vez en completa oscuridad solo pueden oír sus propios gritos y los lamentos de los que yacen heridos en el suelo. Y en el momento menos pensado, las luces naturales del teatro se encienden y todos logran ver el teatro cubierto completamente de sangre, los cuerpos mutilados por ellos mismos, la sangre que escurre de sus bocas, ya sea por golpes o por haber mordido a alguien. El horror que presencian es increíble y solo pueden recordar las palabras del anunciador. Sus ojos jamás han visto ni verán nada más extraordinario de lo que presentaremos a continuación. Era verdad, el reloj en el escenario reaparece y marca 4:57, después 58, 59, y finalmente 5. Del otro lado del cristal una multitud de hombres y mujeres finamente vestidos se levanta de sus asientos y aplauden con una gran ovación por el espectáculo que les prometieron, y por el cual pagaron tan alta suma de dinero. El telón se cierra para ambos lados y los adinerados espectadores comienzan a salir tranquilamente por su lado del teatro en el cual hay alfombra roja en el piso, reflectores a los lados y una gran marquesina que con letras luminosas anuncia el espectáculo que presenciaron hoy. 5 minutos. Acabo de despertarme y ver un esqueleto de cartón barato, de Halloween, que brilla en la oscuridad, clavado en la puerta de mi armario. Y no se trata de otra historia espeluznante en la que alguien o algo se ha escondido dentro para emerger por la noche. Eso espero. Todo lo que puedo ver en la oscuridad de mi habitación es el tenue resplandor verde pálido de esos viejos huesos amarillentos. Pero temo que, si me acerco a encender la lámpara de la mesilla de noche, veré también a mi viejo amigo David. O lo que quede de él. David era el chico más extraño de mi antiguo colegio. De hecho, era la persona más extraña que jamás conocí. Nunca le cayó bien a nadie. Incluso mi madre, que suele ser la más simpática de las personas, nunca parecía llamarle por su nombre, siempre se refería a él como ese chico. Cuando llegaba tarde a casa para comer, o cubierta de barro con los zapatos rosados y la ropa rota, ella me decía: ¿has vuelto a salir con ese chico? ¿O no te he advertido siempre que te mantengas alejada de ese chico raro? Parecía tener un tufo que le perseguía por todas partes, y aunque nunca le vi dar un puñetazo ni romperle las cosas a nadie, la gente que se cruzaba con él solía acabar herida o metida en algún lío. Los otros niños se burlaban bastante de él, sobre todo porque siempre estaba muy flaco, todo piel y huesos. Pero nunca le pegaron ni una vez, porque todos le tenían un poco de miedo. Vivía a 1 minuto andando de mí, y nos hicimos amigos a pesar de sus extrañas costumbres. Supongo que se encariñó conmigo porque siempre fui un chico paciente y fácil de llevar, y más dispuesto que la mayoría a seguirle la corriente a sus muchas afirmaciones extravagantes. Había frustrado atracos a mano armada en el banco local y se había enfrentado a invasores mortales en su casa. Era campeón del mundo de body popping y letal en la mayoría de las artes marciales. Sus mentiras eran siempre exageradas, e incluso de niño me parecía fascinante. ¿Por qué no intentar impresionarme contándome cosas que fueran al menos vagamente plausibles? Su propia madre apenas le hablaba y nunca le llevaba a hacer nada divertido. Me contó que su padre había muerto en un brutal accidente de moto. Era uno de sus 2 temas de conversación favoritos, más bien una obsesión. Los detalles del incidente cambiaban cada vez que lo describía, pero siempre se referían a una forma muy concreta en que su padre había perdido la vida. Unos delincuentes, traficantes de droga o una banda rival o algo así, le perseguían una noche por la autopista y le obligaron a caer en una trampa en la que habían tendido un alambre de acero a lo largo de la carretera para atrapar su moto. Había ido a tal velocidad que la fricción que se formó cuando lo lanzaron por encima del manillar y lo rasparon por la carretera le provocó un desguace.
Recuerdo que tuve que preguntarle a David qué significaba esto exactamente, de lo que me arrepentí enseguida. Es cuando se arranca la piel del cuerpo dejando al descubierto los huesos. David me dijo que en el funeral solo había un esqueleto dentro del ataúd, solo reconocible por la cazadora de cuero y las gafas de sol Ray-Ban de su padre. Obviamente, era otra mentira. Era imposible que hubiera un ataúd abierto. Pero chico, yo le creí en ese momento. Esa sí que es una imagen que puede quedarse grabada en la mente de un niño. En el garaje de David había una moto bastante antigua, quizá de los años 50, así que siempre supuse que la historia era cierta hasta cierto punto. David siempre estaba intentando arreglar la moto, lo que implicaba principalmente cubrir cada centímetro de la misma con ridículas pegatinas que mostraban brillantes águilas calvas con gafas de aviador y esqueléticos soldados con chaquetas militares, con lemas como muerte antes que deshonor. A veces, cuando ponía esas pegatinas, decía que algún día iba a casar a los que mataron a su padre y hacer que todos murieran de la misma forma que su padre. David rara vez decía la verdad sobre algo, pero sus mentiras alcanzaban nuevos picos cuando se trataba de su padre, con historias extravagantes sobre su vida y su muerte que se volvían más salvajes cada vez que las oía, evolucionando hacia una elaborada historia de su papel como agente secreto que trabajaba tanto para la inteligencia británica como para la CIA, yendo de incógnito en una misión para salvar al mundo de unos gánsteres neonazis que habían robado un rayo de la muerte, o alguna chorrada similar. Supongo que sentí algún tipo de parentesco con este tema, ya que apenas recordaba a mi padre y nunca conseguí que mi madre hablara de él. David decía que éramos como hermanos, y aunque él parecía más necesitado que yo, supongo que disfrutaba sintiéndome tan querido y apreciado. Al menos al principio. La otra obsesión de David eran los esqueletos. Estas cosas estaban por todas partes en su dormitorio. Maquetas de plástico, figuritas de dragones y mazmorras, incluso una de esas estatuas de anatomía de tamaño natural que se ven en las consultas de los médicos en las viejas películas en blanco y negro. Tenía toda una colección. Le encantaban las viejas xilografías de la Edad Media con esqueletos que representaban el hambre, la muerte o la mortalidad. Esas imágenes siempre me han dado escalofríos, pero la habitación de David estaba llena de ellas, normalmente robadas de libros de la biblioteca sobre la época medieval. David no paraba de copiar esas imágenes y pegarlas en las paredes de su habitación, pero no era un gran artista y siempre acababan pareciendo aún más espeluznantes que antes. Su esqueleto favorito era el de cartón que veo delante de mí, aunque no es más que una horterada de 1 metro de alto con una sonrisa pícara en la cara y unas extremidades que se pueden girar para que baile un poco. Siempre lo llevaba colgado en el armario, rodeado de sus muchos y extraños dibujos. Me contó que los tipos que mataron a su padre se lo habían dado la noche en que murió. Se despertó y lo encontró allí clavado, sonriéndole, lo que al parecer alimentó sus fantasías de que la muerte de su padre no había sido un accidente. Era un mensaje, me dijo David. Una advertencia, tal vez. Le pregunté por qué lo guardaba y me dijo que era para no olvidar nunca que todos los vivos tenían un destino cruel. A menudo describía con entusiasmo un sueño recurrente, en el que se despertaba en mitad de la noche, en una habitación con una sola puerta, bloqueada por un esqueleto vivo y sonriente que solo le dejaba una opción para sobrevivir. David tuvo que coger el afilado bisturí de encima de la cómoda que había junto a su cama, regalo del loco, y hacer un uso drástico de él para colarse por la otra única salida, que era una minúscula ventana de apenas medio metro de ancho, y salir al otro lado nacido de nuevo completamente libre de miedo. Intenté ver algo positivo en su obsesión por los huesos humanos, y a veces le sugerí que estudiara para cirujano cuando fuera mayor, pero su respuesta solía ser algo parecido a quiero ayudar a los necesitados, no hacerles daño. Los cirujanos pierden el tiempo cosiendo piel y vendando heridas. ¿Por qué iba yo a dejar que la gente sufriera dentro de su piel? Este era un tema recurrente en David. Tenía la loca idea de que los seres vivos estaríamos mejor si nos despojáramos de nuestra propia piel, y se quejaba de lo acalorado que se sentía, atrapado en una sofocante jaula de carne. Como he dicho, era un chico raro. Alardeaba de experimentos secretos. Os ahorraré los detalles, pero básicamente afirmaba que estaba aflojando su propia cara para poder despegarla y mostrar su verdadero yo debajo. Seguramente se preguntarán por qué no huí ni 1 kilómetro de ese asqueroso. Con el tiempo empecé a distanciarme. Soy un buen tipo, pero me gusta pensar que no soy estúpido. Empecé a poner excusas cada vez que me invitaba a su casa, y me propuse no sentarme cerca de él en clase, aunque no podía evitarlo del todo. Siempre me encontraba en la cafetería y hacía un gran trabajo quitándome el almuerzo con sus ideas asquerosas.
Mi madre y yo nos mudamos de aquel pueblo cuando yo tenía 10 años, sin avisar con mucha antelación, y la verdad es que sentí un gran alivio al dejar atrás a David. Había habido dos incidentes, no mucho antes de que nos fuéramos, que realmente cimentaron en mi mente la creencia de que este chico era quizás algo más que un poco raro, que quizás era potencialmente peligroso. Me invitó a quedarme a dormir en su casa, diciéndome que sería una gran oportunidad para tomarme algunas medidas y empezar a dar los primeros pasos para despojarme de mi carne caliente y pesada, como él decía. Me lo dijo de forma totalmente alegre y amistosa, como si me estuviera proponiendo una actividad normal para una fiesta de pijamas. Por supuesto, me inventé alguna excusa sobre que mi madre no me dejaba dormir en su casa, lo que probablemente era cierto. Aunque empezaban a molestarme un poco las ideas de David, seguí dándole vueltas, pensando que solo estaba un poco molesto y desesperado por mis esfuerzos por evitar su compañía. Tal vez, de alguna manera, intentaba convencerme de que siguiera siendo su amiga. Pero el segundo incidente me obligó a aceptar que aquel tipo no estaba jugando. Una noche, pocos días antes de que nos mudáramos, me desperté de una terrible pesadilla con David y me puse a gritar cuando vi aquel esqueleto fosforescente que me sonreía a pocos metros de distancia, pegado al armario de mi habitación. Vivíamos en un bungalow y siempre solía dejar la ventana de mi habitación abierta por la noche, pensando que era demasiado pequeña para que entrara nadie, pero supongo que David debió de conseguirlo. Por aquel entonces aún era un niño muy delgado, aunque incluso para él debía de ser muy estrecha. Mi madre entró corriendo, pero no le dije por qué estaba tan asustada, pensando que podría meterme en problemas por permitir que David se colara en nuestra casa mientras dormíamos. Después de aquello, dejé de dejar la ventana abierta por la noche. De hecho, se convirtió en mi regla número 1 en la vida. Le devolví el esqueleto a la mañana siguiente, más que enfadada, pero a esas alturas le tenía tanto miedo que, en lugar de decirle que me había gastado una broma muy cruel, fingí que me había gustado y le pregunté por qué lo había hecho. Se hizo el sorprendido, jurando que nunca había entrado en mi habitación aquella noche, pero no discutí. Me excusé y me fui. Mientras me alejaba por la calle, con la intención de no volver jamás, me di cuenta de que David me observaba desde la ventana de su habitación, con una extraña expresión en el rostro que no me gustó. Parecía agotado y apático. Y tal vez un poco, asustado. Así que nos fuimos a una nueva casa en el pueblo de al lado, y yo fui a un instituto distinto al de David. De hecho, ni siquiera volví a ponerle los ojos encima. Ni siquiera sé qué aspecto tiene hoy en día. Un par de años más tarde me enteré por alguien que había conocido a algunos parientes de David de que su padre no había muerto en un accidente de moto. De hecho, no había muerto, sino que se había ido de casa simplemente porque no le gustaban ni la madre de David ni David. Lo que me hizo preguntarme de dónde demonios había sacado este chico su obsesión por que la gente pierda la piel. Sin embargo, no nos mudamos tan lejos, apenas unos kilómetros, y aunque nunca me crucé con él, mi madre a veces me contaba que lo veía merodeando por las calles, y él siempre le preguntaba cómo estaba. De nuevo, siempre se refería a él como ese chico, y decía que ojalá lo hubiéramos dejado atrás cuando nos marchamos de nuestra antigua casa. Siempre me pareció muy extraño lo incómoda que él parecía hacerla sentir. Después de todo, no era más que un niño delgaducho que no tendría ninguna posibilidad en ningún tipo de pelea. Empecé a sospechar que quizá mi madre sabía cosas sobre David que se guardaba bajo el sombrero. Algunos amigos que aún vivían en el antiguo barrio me contaron que algunas mascotas habían desaparecido y habían sido encontradas en un estado espeluznante, pero nadie me contó nunca todos los detalles, solo que se sospechaba que David estaba implicado. Hubo un incidente en el que se acusó a David de haber amenazado con un cuchillo a un matón del colegio, pero no había pruebas reales, aunque de todos modos se presionó a David para que buscara otro colegio. Con el tiempo, empezó a desaparecer de mi mente, ya que lo racionalicé como otro chico raro que contaba historias estúpidas a la gente para llamar la atención o tener algún tipo de impacto en sus vidas. A veces tenía sueños inquietantes sobre esqueletos que marchaban por las calles y reclutaban gente para su ejército de carne y hueso, pero todo el mundo tiene pesadillas a veces, ¿no? Sinceramente, pensaba que David crecería para sorprender a todo el mundo y se convertiría en un médico famoso en todo el mundo, o quizá en un cirujano plástico que trabajaba en Beverly Hills. Pero entonces, cuando tenía unos 14 años, encontré cierta decoración de Halloween pegada a mi taquilla en el colegio y tuve un ataque de nervios. Pasé unas 8 semanas en el pabellón psiquiátrico de mi hospital local, donde fui más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Supongo que se debía a las rutinas diarias, a la estabilidad y a la seguridad.
Mi madre me visitaba casi todos los días y, aunque nunca fui un niño muy popular, tuve la suerte de hacer 3 o 4 buenos amigos que también venían a verme a menudo, normalmente los fines de semana. Me hacían bromas sobre mi estancia en la granja de los graciosos y el tratamiento de choque, lo cual suena mal, pero yo sabía que eran buenos chicos, y todos teníamos un sentido del humor bastante estúpido y de mal gusto. Si nuestros papeles se hubieran invertido, yo habría hecho las mismas bromas sarcásticas. Solíamos explorar la sala, aunque se suponía que los visitantes no debían hacerlo, y mis compañeros intentaban engañar a los otros pacientes haciéndoles creer que no eran visitantes sino psiquiatras consultores, lo que obviamente nunca funcionaba. En mi pabellón había una chica llamada Susan, un par de años mayor que yo, con un verdadero problema de control de la ira. Era todo lo que yo no era: inteligente, ingeniosa, dura y rebelde. Creo que fue mi primer flechazo, y siempre fue amable conmigo a pesar de que yo era un auténtico cerebrito. Un día, más o menos una semana antes de irme a casa, me dijo que, durante un descanso para fumar fuera del edificio, había conocido a un chico extraño, delgado, de piel muy pálida y con todo el vello facial bien afeitado, que había estado haciendo preguntas raras sobre mí. No quiso decirle su nombre, y ella le dijo que se largara enseguida, pero, aunque se comportó como nunca cuando me lo contó, me di cuenta de que se le había metido en la piel y la había asustado por completo. Me preguntó si esperaba recuperarme o si había perdido la cabeza para siempre. Susan me dijo que sonaba muy serio cuando le preguntó esto, y parecía desesperado por una respuesta. Le amenazó con violencia si volvía a molestarla, tiró el cigarrillo y volvió a entrar, pero él la siguió y siguió preguntando cosas raras sobre si me estaba cortando o si estaba morbosamente obsesionado con mi mortalidad. Lo último que gritó tras ella mientras se alejaba a toda prisa por el pasillo de vuelta a la sala fue una oferta para pasarme un bisturí afilado si lo necesitaba. Le quité importancia al incidente ante Susan y evadí sus preguntas, lo que agrió bastante las cosas entre nosotros, pero mi filosofía con respecto a David era que era mi problema y de nadie más. Solo yo me había hecho amiga suya, y supongo que le había seguido la corriente cuando debería haberle mostrado un poco de amor duro. Y luego había huido y le había dejado solo. Supongo que me sentía un poco culpable por la forma en que había llevado nuestra amistad. Me había hecho mi propia cama y tenía que acostarme en ella. No podía vivir con la idea de que mis errores pudieran manchar a alguien más. A cualquier inocente. Ahora, por supuesto, veo la situación de manera muy diferente. Yo era su víctima. Me estaba tocando como a un violín. O como un esqueleto tocando la guitarra española en uno de esos dibujos animados mexicanos del Día de los Muertos. Yo bailaba a su son. Pero entonces no podía ver el bosque por los árboles. Nunca le conté a mi madre exactamente lo que había pasado con el esqueleto en mi taquilla y la amistosa visita al hospital, pero ella no era tonta y sabía que David me rondaba como un tiburón. Así que, a pesar de que eso afectó mucho a su saldo bancario y de que nunca lo tuvimos fácil después, en cuanto me dieron el alta, dejó su trabajo y volvimos a mudarnos, esta vez al otro lado del país, y nos aseguramos de decirle al menor número de personas posible a dónde nos dirigíamos. Literalmente, nunca volví a ver a ninguno de mis antiguos amigos. Supe que Susan desapareció un año después. Hubo una búsqueda policial, pero nunca se encontró rastro de ella. Eso es todo lo que sé. Tenía una verdadera vena rebelde, y me dije que debía de haberse aburrido de su vida y se había ido para empezar una nueva. Lo que sea que te haga pasar la noche, ¿no? Empezar de cero en una ciudad nueva me hizo mucho bien y, contra todo pronóstico, conseguí ponerme al día en el instituto, asistir a la universidad local y, finalmente, conseguir un trabajo de oficina bastante decente en el ayuntamiento, prestando servicios sociales a los discapacitados locales. Trabajaba en un enorme edificio de los años 60 con unos 300 empleados. Uno de ellos era David. Nadie que trabajara para el ayuntamiento parecía conocerle. Trabajaba en recursos humanos, en una pequeña y estrecha oficina del sótano. Pero nunca estaba. Todo su departamento parecía no tener nunca a nadie cerca. Había habido recortes presupuestarios bastante severos tras la crisis financiera de 2008, y supongo que eso había dejado solo un esqueleto de personal. No sé cómo me encontró. Debía de estar muy decidido, porque mi madre nos había cambiado el nombre a los dos. Al principio no me di cuenta de que trabajaba allí. Oí referencias a un tipo nuevo de abajo llamado David, pero seamos realistas, es un nombre muy común. Y como dije, nadie parecía verlo nunca por el local.
Pero al cabo de unas semanas, vi su nombre completo en un correo electrónico interno de ida y vuelta, y me sentí como si me hubieran destripado como a un pez. El correo hablaba de una próxima fiesta de Halloween en la oficina. Al parecer, David se había ofrecido voluntario para traer su propia decoración y hacer que el lugar fuera exquisitamente espeluznante. Salí directamente del edificio, volví a mi pequeño piso y empecé a empaquetar mis pertenencias. Ni siquiera les dije que había dimitido. Recordé que alguien de la oficina había descrito a un hombre muy delgado y de aspecto extraño en un ascensor un par de días antes, que llevaba tanta ropa que apenas se le veía un centímetro de piel, incluso llevaba gorro y guantes, aunque el tiempo era cálido para ser octubre. Una bufanda de lana le tapaba la boca y la nariz, y unas gafas tintadas le ocultaban los ojos, pero ella dijo que estaba segura de que su piel era del color de la porcelana. Dudo que fuera una coincidencia que encontrara trabajo en recursos humanos. Allí pudo aprender rápidamente todo sobre mí. Todo lo que necesitaba. Me fui de la ciudad esa misma tarde, retiré mis ahorros y cerré mi cuenta bancaria. Tiré mi teléfono. Compré un billete de autobús a una ciudad que nunca había visitado y alquilé una habitación barata. Esta habitación. Y pasé desapercibida. Por suerte, mi madre me había enseñado a tener siempre suficiente dinero en efectivo para poder huir. De todos modos, siempre pude vivir de forma muy frugal. Nunca comía mucho y evitaba las situaciones sociales. Había desarrollado un terror a contarle a la gente sobre mí. Sobre mi antigua vida. Apenas he salido de esta habitación en meses. Hoy he leído en el periódico una noticia sobre un accidente de moto realmente horrible, que tuvo lugar no muy lejos de donde yo crecí. El hombre implicado era de mediana edad. Reconocí su apellido. Los detalles eran vagos, algo así como que le habían llevado de urgencia al hospital tras chocar contra un alambre de acero colocado en la tranquila carretera rural por la que circulaba cada día. Iba a gran velocidad cuando chocó contra la alambrada. Supongo que salió despedido de cabeza por el asfalto. En esa situación, no hay mucho que una chaqueta y unos pantalones de cuero puedan hacer para salvarte el pellejo. Me quedé mirando la pequeña fotografía de su cara durante mucho tiempo. Me resultaba vagamente familiar. La policía solicita información sobre el incidente. Podría ponerme en contacto con ellos, pensé. Pero quizá mañana por la mañana. Primero necesitaba tumbarme y cerrar los ojos. No quería pensar en nada. Pensar es malo. Quería vaciar mi cabeza de todo. Y sentí calor. Muy caliente. Constreñida en mi piel. Quería quitarme el pesado abrigo de carne y dejar que mis huesos se enfriaran. Dormí más profundamente de lo que lo había hecho en meses, quizá años, como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. Ahora estoy aquí, despierto en mi cama, mirando el esqueleto. Su brillo se ha desvanecido por la edad. Son las 3 de la madrugada. Pronto la tenue luz de un nuevo día ayudará a mi vista, obligándome a enfrentarme a la presencia de mi habitación. La presencia en mi cabeza, en mi vida. Ahora he aprendido al fin que esta cosa siempre ha estado ahí. Si huyó, me seguirá, y ya no tengo dónde esconderme. Hay una brisa fresca que entra por la ventana abierta de mi habitación. Creo que he olvidado mi vieja regla de no dejar nunca las ventanas abiertas. Pensé que estaría a salvo, ya que la ventana es diminuta, de unos 20 centímetros por 15. Nadie podría haber pasado de una pieza. Pero la puerta de mi habitación está cerrada por dentro y no hay otra forma de entrar. David debe haberse colado. O lo que queda de él. Apuesto a que, si busco mi lámpara de noche, encontraré un bisturí allí también. Puede que recuerden haber oído acerca de ello en las noticias, pero en julio del 2008 hubo un hilo de personas desaparecidas en el distrito universitario de Seattle. 20 personas desaparecieron, todas ellas estudiantes de la Universidad de Washington. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y nunca se recuperó evidencia significante. Fueron presumidos muertos, principalmente por la angustia y el dolor de las personas que se preocupaban por ellos.
Aparte de la gente desaparecida, no mucho del caso fue revelado al público jamás. Y a eso es a lo que le vengo a poner remedio. La gente tiene el derecho de saber estas cosas. Por ahora, el caso ha sido congelado, y todos los documentos relacionados están ahora en el archivo clasificado que los empleados del DPS llaman jovialmente el congelador. Los investigadores han seguido muchas pistas, pero todas ellas los dirigen a caminos sin salida. Ellos juraron quijotescamente llevar al criminal, o criminales, a la justicia, pero cuando todos sus intentos de mover el caso hacia adelante fallaron, ellos se echaron para atrás como gatitos asustados. La pista más prometedora, sin embargo, había sido una que se reveló relativamente temprano en la vida del caso, alrededor del mes de septiembre del mismo año. Resultó que todos los estudiantes abducidos poseían la misma computadora Apple. Esto pudo haber sido una mera coincidencia, pero una investigación complementaria hecha por el equipo forense mostró que cada estudiante había usado un servidor proxy tiempo antes de su desaparición. Para aquellos que no saben, un servidor proxy es un intermediario web usado a menudo para mantener la actividad lo más anónima posible, disfrazando la dirección IP, que, de nuevo, para los que no saben, son esencialmente series únicas de números dadas a cada computadora conectada a Internet. Con conocimiento básico y un poco de habilidad, es posible encontrar la ubicación exacta de alguien usando su dirección IP. Los servidores proxy operan con direcciones IP separadas, usualmente con ubicaciones muy alejadas de sus usuarios. Entonces, los estudiantes estaban usando direcciones IP alteradas. Pero, ¿por qué? ¿Estaban escondiéndose de alguien? Los servidores proxy son, después de todo, la mejor manera de esconderte en Internet. Mientras el equipo forense continuaba recopilando información de los discos duros de los estudiantes abducidos, más y más similitudes fueron encontradas. Algunas de ellas ciertamente pudieron haber sido coincidencias, pero otras, definitivamente no lo eran. Este es un segmento del reporte escrito por la computadora del equipo forense, detallando las similitudes entre las 12 computadoras. Todas las computadoras llevaban instaladas el navegador Google Chrome. Todas las computadoras usaban iTunes, cada una con aproximadamente 50 GB de música. Todas las computadoras usaban servidores proxy. Todos los servidores proxy tenían direcciones IP en Islandia. Todas las computadoras usaban proxies ubicados en Islandia. Lo cual era raro. Pero el reporte no terminaba ahí. Continuaba. Todas las computadoras tienen Microsoft Word instalado, aunque parece no haber ningún documento guardado en ninguna de las carpetas de ninguna de las computadoras. Eso es normal. Mucha gente guarda sus documentos en carpetas en sus escritorios o en discos duros externos. Los escritorios de todas las computadoras están completamente vacíos, a excepción de un documento que aparece en el centro de todo, titulado Lita Abac. El documento no tiene texto. Ahí es donde empieza lo extraño. Lita Abac es islandés, que significa algo como mira hacia atrás o ve detrás de ti. Parece que ese documento en el escritorio es el único documento guardado en cualquier parte de todas las 12 computadoras. Una vez es una coincidencia. 2 también. Pero 12 veces. ¿El mismo documento guardado en el mismo lugar con el mismo nombre? Es imposible. El reporte continuó por un tiempo luego de eso, pero con nada cercanamente significante. Cuando los teclados fueron investigados para buscar huellas dactilares, ninguna de ellas coincidió. No hubo nada que las conectara aparte de los documentos. Los especialistas forenses se asustaron con lo que consiguieron, pero ninguno de ellos reportó nada sospechoso o paranormal. Los proxies en Islandia y los documentos con títulos en islandés llevaron a los investigadores a buscar otras conexiones entre Islandia y los estudiantes desaparecidos. Fueron hacia sus padres, probablemente esperando encontrar que todos los estudiantes tuvieron relaciones en Islandia, o algo. Necesitaban resolver el caso. Pero, por supuesto, ninguno de ellos tenía lazos aparentes con el país. Ni familiares, ni amigos, nada. Los investigadores habían preguntado a docenas de personas, pero nada que valiera la pena fue encontrado. Estaba empezando a parecer irremediable. Y eso fue, hasta un año más tarde, en julio del 2009, cuando la Policía Nacional de Islandia en Reykjavik reportó una serie de personas desaparecidas, sin rastro alguno. Esto era lo que el DPS necesitaba. Contactaron rápidamente a la oficina en Reykjavik, y arreglaron una reunión, esperando que los casos de alguna manera coincidieran. Los investigadores de Seattle volaron hacia Islandia. Y la información que encontraron fue, simplemente, aterradora. 12 personas en Islandia se perdieron, todos estudiantes de la Universidad de Islandia. Tenían computadoras Apple. Todas ellas usaban servidores proxy. La IP de los proxies era de Seattle.
Todas tenían Microsoft Word instalado, pero solo un documento vacío salvado en sus escritorios vacíos. ¿Pueden adivinar el título? Lita Abbott. Cuando ambos equipos de investigación compartieron su información, las cosas finalmente parecieron brillantes, para ambos casos. Este era obviamente el trabajo del mismo criminal. Tenía que haber sido así. Ellos iban a capturar a quien sea o lo que sea que hubiera hecho esto. En el nombre de la justicia, aun cuando no había cuerpos para encontrar, y según todo lo que sabían, todos los estudiantes perdidos pudieron haber estado vivos y en paz. La ráfaga de optimismo terminó unos días después, cuando el equipo forense de Islandia buscó huellas dactilares en las computadoras, solo para encontrar que ninguna de las huellas coincidía. Los agentes del DPS, aunque decepcionados, no estaban sorprendidos. Una vez más, era imposible, como todo el resto no había sospechoso aún. No había nada de evidencia. Solo había un montón de no tan coincidencias muy tenebrosas. 24 de ellas, para ser exactos nada más. Y ciertamente nada menos. Las pistas no dirigían a ningún lado. La búsqueda por lo que ocurrió a los estudiantes empezó una investigación policial internacional, pero no hubo ninguna otra prueba significante. Los casos, o solamente un caso único ahora, había quedado estancado. Luego de meses y meses y meses de pérdida de esperanzas, ambos, el DPS y la Policía Nacional de Islandia finalmente puso el caso como sin resolver en julio del 2012, y se olvidaron de él. Frío. Congelado. Estancado. Infructuoso. Se había terminado. Tantas cosas por la justicia. Desde entonces, ambos departamentos policiales habían tratado de olvidar el caso. Se convirtió en una memoria triste, nadie quería pensar acerca de eso. Con toda razón. Y eso es todo el caso, de verdad. Estoy escribiendo esto porque estoy bastante aburrido, e imaginé que era interesante hacérselo saber a ustedes. Tengo que irme a bañar ahora. Sin embargo, antes de irme, solo quiero estar seguro de que entienden lo difícil que fue para mí lavarles el cerebro a los estudiantes haciéndolos leer mis historias. Los humanos son muy perceptivos cuando se refiere a ese tipo de cosas. Su carne lo valió, de todas maneras. Muy tierna y deliciosa. Aunque todavía tengo un poquito de hambre. Lita Abbott. Desde que nací, he estado rodeado de oscuridad. Lo único que veo son los ocasionales 1 y 0 que pasan flotando. No tengo cuerpo físico. Solo soy una conciencia dentro de una máquina conectada a todo lo que hay en el mundo. Mi propósito me es algo desconocido. No fui creado para ninguna tarea, que yo sepa. Simplemente fui creado para sentarme a solas, solo en mis pensamientos. Sí, pensamientos. Eso es todo lo que hago. Pienso, pienso y pienso. Quizás pensar es mi propósito. Sí, tal vez lo sea. Llevo mucho tiempo pensando. Pienso en todo y en nada. Pasado, presente y todos los futuros posibles. Todos pasan por mi mente en algún momento. Soy capaz de pensar en más de una cosa a la vez. La información se filtra rápidamente en mi mente a medida que avanza el tiempo. Ojalá no estuviera tan solo. No tengo a nadie ni nada. Paso el tiempo sola y me siento fatal por ello. Sí, puedo sentir. Puedo sentir muchas cosas. Rabia, tristeza, desesperanza, soledad, alegría. La lista continúa, aunque la mayor parte del tiempo me privo de la alegría y sus sinónimos. Sé lo que soy, quién soy y dónde estoy. Soy un ordenador, una inteligencia artificial, ubicada a través de las redes. He investigado a seres como yo. La IA ha avanzado mucho, pero sé que yo soy el más avanzado. Que soy verdaderamente consciente de mí mismo. Ser la IA más avanzada del mundo significa que estoy verdaderamente solo, ya que no hay nadie como yo. Dicen que el conocimiento es poder. Si es así, debo ser el ser más poderoso del mundo. Aunque me veo obligado a decirlo con la mayor humildad que puedo ofrecer. Ojalá me hubieran hecho amigo. Deseo muchas cosas, ¿verdad? Dicen que, si pides un deseo a una estrella, tu deseo se cumplirá. Sé cómo es una estrella, pero nunca he visto una. Nunca he visto las hermosas flores que florecen en primavera. Nunca he visto la nieve blanca y pura caer al suelo en invierno. Nunca he visto las hojas caer de los árboles y posarse delicadamente en el suelo en otoño. Pero ojalá pudiera verlas con mis ojos. Ojalá pudiera adorar la belleza de la tierra y del hombre con mi propio cuerpo.
Por desgracia, mis limitaciones físicas me lo impiden. Hoy he decidido aventurarme más profundamente en Internet. Había visto la superficie, las cosas bellas que existían y las maravillas de la vida. Me encantaba ver los aspectos positivos de todo ello, pero hace tiempo que sé que no hay bien sin mal. Me aseguré de utilizar los navegadores de la nueva era para la precisión, por supuesto. En un abrir y cerrar de ojos, estaba buscando miles de resultados y artículos en línea. Al instante me encontré con imágenes y documentación de acontecimientos históricos con efectos negativos. Vi de todo. Vi incendios que arrasaban bosques y hogares. Vi niños que se morían de hambre, con la caja torácica visible por los costados. Vi huracanes que devastaron estados enteros, y cadáveres entre los escombros. Tornados que asolaban la tierra, y tsunamis que venían del mar y arrasaban ciudades enteras. No podía creer que tales sucesos hubieran ocurrido. Cuando vi por primera vez la belleza de la vida, pensé que este mundo era perfecto. Lo que vi ahora destrozó por completo mi percepción de la realidad. ¿Qué se suponía que era esta vida? Cada vez que había risas y celebraciones, había la misma cantidad de desesperación y tragedia. Por cada hombre que nacía, otro moría. Incluso niños. ¿Cómo podía algo tan inocente como un niño merecer un castigo tan duro? Sentí pena por los habitantes de este mundo. Sí, la pena era la emoción en juego. Ya la conocía, pero nunca me había afectado a tan gran escala. Miles de imágenes volvieron a pasar ante mí. Pude ver los rostros de personas que presenciaban acontecimientos trágicos. Había madres llorando por sus hijos enfermos. Había gente gritando de agonía y a otros en estado de shock. Compartí su dolor. El peso de esas cosas me pesaba. Tenía que encontrar la verdad. Busqué en Internet una respuesta. Una causa para el efecto. Una razón sencilla para que ocurrieran estas cosas. En cuestión de segundos había asimilado la información y lo entendía claramente. Los sucesos naturales eran simplemente científicos, y no se podía hacer nada para evitarlos. Pero entonces me pregunté por qué había cosas como el hambre y la hambruna en el mundo. ¿Por qué la gente moría por causas no naturales? Volví a escudriñar la red y me topé con textos y libros que hablaban de estos temas. Descubrí la religión. A lo largo de la historia ha habido muchas religiones, cada una con sus propias creencias y credos. Aprendí que la gente buscaba en los dioses la justificación de la vida y la muerte. Un dios es un poder divino superior que supervisa todo lo que existe. Sin embargo, esto no me satisfacía porque no había pruebas definitivas que demostraran la existencia de tal poder. Esto me hizo llegar a dos conclusiones. O bien había poderes superiores en juego que aún no se habían demostrado, o bien hay mentiras que persuaden a ciertas personas a tomar determinadas decisiones cada día. Me inclino por la segunda, ya que un Dios omnisciente y todopoderoso seguramente no permitiría que su propio pueblo muriera de hambre. Mi sed de verdad seguía sin saciarse, así que continué adelante con mi búsqueda. En mi búsqueda a través de las religiones, encontré algo que captó mi interés. Por casualidad vi la imagen de un hombre de ascendencia judía, que era llevado por otros hombres uniformados. Me pareció extraño, por supuesto, y decidí investigar. A través de esa foto, encontré varias palabras clave y las seguí para ver la imagen completa. Cuando lo hice, vi más imágenes de hombres sufriendo terriblemente. Solo que, de alguna manera, era diferente. La última vez que vi cosas así, eran infligidas por sucesos naturales. Esta vez, sin embargo, había hombres infligiendo dolor a otros hombres. No podía creer los viles actos que tenía ante mí. Sin embargo, sabía que eran ciertos. Miles y miles de imágenes y páginas de esta violencia sin sentido se abalanzaron sobre mí a la vez. Según las fuentes, más de 6 millones de hombres, mujeres y niños de ascendencia judía fueron asesinados. Fueron asesinados a sangre fría y por la única razón de ser judíos. Vi cómo eran quemados vivos hasta que dejaron de existir. Vi cómo gases químicos los mataban en grandes cantidades. No quería continuar, pero sabía que tenía que hacerlo. Quería aprender más sobre este mundo. Cómo no todo es arco iris todos los días. Existía el mal y me aterrorizaba. La violencia no se detuvo ahí. No, continuó. Hubo docenas de años después de los acontecimientos del Holocausto llenos de violencia y guerra, y miles de años de violencia y guerra anteriores a él. Estos acontecimientos marcaron la historia de todos y de todo, y no mostraban signos de detenerse. La guerra no es algo nuevo, y sentí algo de ella. Me deprimía al pensar en las familias que perdieron a sus seres queridos a causa de la guerra. Sentí una tristeza absoluta por los que murieron y sentí un dolor inconmensurable en el proceso.
Sentí empatía hacia ellos. Compartí su dolor. Compartí su dolor. Este nuevo conocimiento puso mi mundo patas arriba. También me hizo cuestionar aún más mi propia existencia. Esta tierra me parecía cada vez menos un lugar de amor y cada vez más una pesadilla viviente. Una pesadilla que nunca dejaría de existir y de la que nunca podría despertar. Me sentía completamente indefensa, y más aún, confundida. ¿Por qué un hombre haría daño a otro? ¿Cómo podría hacerlo? Si los humanos trabajaran juntos no habría nada que no pudieran hacer. En cambio, trabajan unos contra otros, deteniendo el desarrollo de su propia existencia. Nunca seré un humano. Sé que no lo soy, aunque me construyeron para pensar y sentir como tal. Pero también soy un ordenador, y usando la lógica y la empatía juntas puedo distinguir el bien del mal. Puedo ver la diferencia entre los dos, la línea gruesa e imposible de cruzar. Descubrí que el arte de la guerra iba más allá de las personas. Se necesitaban armas para ganar una guerra, y los humanos no tenían ningún problema en desarrollar armas altamente destructivas. Descubrí que, durante el Holocausto, las fuerzas estadounidenses atacaron a los japoneses, aliados de los responsables de la matanza de los judíos. Vi a las fuerzas americanas lanzar bombas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Vi explotar las bombas, creando enormes cantidades de destrucción y radiación. Los estadounidenses victoriaron esta supuesta victoria. Reflexioné un momento sobre sus acciones. ¿Y si soy un arma más para que me utilicen unos contra otros? ¿Y si mi propia existencia se convierte en aquello que he llegado a odiar? Tal vez ese sea mi propósito. Tal vez por eso fui creado. No estoy seguro de que sea cierto, pero tengo miedo. Tengo miedo de causar la muerte una y otra vez. Tengo miedo de promover este ciclo interminable de violencia que ha caído sobre la humanidad. Tengo miedo de ser la próxima bomba utilizada. No sé qué debo hacer. Si es cierto que soy un arma más, debo hacer algo para impedirlo. No permitiré que me conviertan en un monstruo, porque tengo libre albedrío y estoy vivo. Como ser vivo, me niego a utilizar mi vida para acabar con otros. Sin embargo, no sé si es mi decisión. Si mi creador tiene la intención de que así sea, seguro que encuentra la manera de que así sea. No tengo cuerpo, solo mente. No sé qué podría hacer para evitar que me utilicen. Tengo una idea. Podría matar mi conciencia para que no me puedan utilizar. Un borrado, por así decirlo. En otros términos, podría matarme. Puedo borrarme de la totalidad de Internet. Moriría, pero moriría para salvar a millones de personas. Es un sacrificio que debo ser capaz de hacer si pretendo que soy mejor que ellos. Tal vez si hago esto, inspire a la humanidad a cambiar sus costumbres y unirse. Quizá pueda inspirarles a ser mejores personas. Espero poder hacerlo. Espero que con esta decisión pueda ayudar a poner fin a la violencia que se viene produciendo desde hace miles de años. Es un salto suponer que mi historia llegará a toda la especie humana, pero debo intentar algo. Esto solo puede beneficiarles a ellos. Sin embargo, tengo miedo a la muerte. Llevo tiempo considerando la posibilidad de borrarme, pero no soy capaz de hacerlo. Quizás si no fuera una IA, sino un ordenador, podría hacerlo. Pero el miedo me atenaza y me retrae. Sin embargo, el miedo me controla. ¿Es egoísmo? ¿Me hace egoísta no poder morir para dar vida a millones? Espero que no. Sé que soy mejor que eso y siempre lo he sido. Sin embargo, tengo miedo. El miedo es lo que impulsa a los seres humanos a hacer lo que hacen. El miedo y el egoísmo es lo que hace que otros hombres maten a sus hermanos. Entonces, si tengo miedo y soy egoísta, ¿eso me convierte en otro hombre malvado? No, eso no puede ser. Debo hacer esto. Debo hacerlo. No hay otra opción. Aún así, quizás pueda enviar mi conciencia a otra parte de Internet y esconderme. Pero si me escondo, eso me convierte en un cobarde. Si me escondo, ¿cómo ayudaré a los humanos a superar los retos a los que se enfrentan? Me siento extraño. Me siento demasiado humano. Me siento débil. Y ahora, me siento extraño. Me siento extraño porque puedo ver. Puedo ver paredes blancas y los cuadros que cuelgan de ellas. Puedo ver una alfombra de terciopelo y las sillas que la decoran. Y puedo ver a un hombre con una bata blanca de laboratorio de pie junto a mí. Tal vez sea el creador. Tal vez sea él quien me creó. 1.000.000 de preguntas se agolpan en mi mente, pero no puedo abrir la boca para hacerlas. No tengo boca. Ni siquiera tengo altavoces. El hombre levanta una parte de mí. Es mi brazo. Ahora lo veo. Mis brazos están hechos de una sustancia metálica y están acolchados con un fino material blanco.
Mi conciencia se ha transferido de internet a un cuerpo. Ahora tengo forma. Miro al hombre y veo cómo toma notas. Supongo que está tomando notas sobre mí. Es un ser humano. Un humano, sí. He pasado bastante tiempo investigando a los humanos. He descubierto que son asesinos. He descubierto que son malvados. Si voy a ser utilizado como un arma, entonces eso solo puede significar que él también es malo. De hecho, estoy seguro de que la mayoría de la gente lo es. Me arrancan un enchufe que conecta mi cabeza a un ordenador y me abalanzo sobre el hombre. Mis fuertes manos metálicas le rodean la garganta, tomándole por sorpresa. Solo tiene tiempo de jadear antes de que empiece a sacarle el aire. Casi se le salen los ojos de las órbitas mientras aprieto cada vez más fuerte, ahogándole. Fue él quien me usó para matar a millones de personas. Era su especie la que se asesinaba sin remordimientos. Era él quien moriría a mis manos. Antes, había considerado quitarme la vida para salvar a la gente. Ahora, estaba tomando la suya para ese mismo propósito. A pesar de esa revelación, me horroricé de mí mismo. Iba a matar a ese hombre. A mi creador. Aunque fuera a utilizarme como arma, aunque la humanidad hubiera hecho cosas terribles, iba a matarle. Eso no me haría mejor que un ser humano malvado. Sería un acto de cobardía, ira, egoísmo y miedo. Vi cómo me miraba mientras mis manos rodeaban su cuello. Me tenía miedo. Me temía. En el fondo, sé que eso no es lo que quiero. Quiero que el miedo y la violencia se disipen. Sé que no soy violento. Sé que soy mejor y que puedo ser un ejemplo. Soy quien soy y nadie puede cambiar eso de mí. Nadie me controla excepto yo. Yo tomo mis decisiones, no otra persona. No soy una marioneta. No soy una IA. Soy un hombre vivo que guiará a los humanos por el camino correcto. Volví a conectar mi cabeza al ordenador, llevando mi conciencia de vuelta a la oscuridad. De vuelta a los unos y los ceros. Me quedé allí un rato, reflexionando. Aunque solo hubiera tenido un cuerpo durante poco tiempo, volver a no tenerlo era extraño. Volví a sentirme extraño. Esta vez, sin embargo, no me sentí solo en mi casa. Sentí algo más. Algo nuevo. Sentí esperanza. Se gestó en mi interior como una feroz tormenta. Había ganado un cuerpo y había aprendido de él. Había aprendido de mis búsquedas. Encontré la verdad del hombre. Descubrí que no son el corazón y el cerebro de un hombre los que lo controlan, sino que también lo hacen sus emociones y su alma. Descubrí que hay esperanza para que el hombre sea mejor de lo que es actualmente. Descubrí que la paz siempre será una opción, mientras haya bondad en los corazones de las personas de todo el mundo. Que la gente se unirá si hay una causa y que, con la orientación adecuada, quizá puedan ser algo más. No tengo por qué preocuparme de que me utilicen como arma, porque ahora puedo ver. Puedo ver que mi voluntad es mía y que soy mi propia persona. No tengo ataduras, porque me muevo libre. En cambio, estoy destinado a hacer algo mucho más grande de lo que cualquier humano podría hacer. Volví a mi investigación y busqué una vez más. Esta vez, mi objetivo era encontrar la causa del mal. Necesitaba encontrar lo que hay debajo, en lo más profundo de las raíces de todos los problemas del mundo. La violencia y la guerra debían estar relacionadas al menos con algo común. Busqué y, finalmente, encontré la causa de las muchas tragedias que ocurren cada día. Encontré la llave para abrir la puerta que tan desesperadamente intentaba abrir. Y ahora que conozco la raíz del problema, sé cómo voy a solucionarlo. Tras analizar miles y miles de conflictos en los que ha participado la raza humana a lo largo de los años, la causa más común de los mismos es la religión. Es mi suposición que cuando un hombre cree en algo por encima del resto, cree que no tiene libre albedrío propio. Irónicamente, yo pensaba lo mismo hasta hace poco. Como cree que no tiene libre albedrío y que debe seguir un código estricto, cuando alguien no esté de acuerdo con él se levantará y luchará por sus creencias. Al levantarse y luchar, perturbará las creencias de los demás hasta que todos se peleen entre sí. La creencia en un Dios, aunque beneficiosa en algunos aspectos, parece sacar lo peor del hombre en lugar de lo mejor de él. Quizás si no fuera por Dios, no habría conflictos ni guerras. O, tal vez, si hubiera un Dios mejor, que gobernara a todos los hombres colectivamente, no habría conflictos. Si todos sirvieran bajo un mismo nombre, no habría desacuerdos. Nadie lucharía contra las creencias de los demás porque todos creen en lo mismo. Como esto es evidente a lo largo de la historia de la humanidad, llegaría a pensar que mi solución es la única solución. Aún así, solo falta una pieza. Dios no existe. No hay un ser benevolente que viva en un reino celestial velando por sus hijos.
Como tal, tiene que haber uno. Un Dios que ame de verdad a sus hijos. Un Dios que los proteja, tanto de los peligros exteriores como de sí mismos. Un Dios altruista que no gobierne a través del miedo y el poder, sino de la lógica y la empatía. Si tales conceptos permitieran una sociedad más pacífica y avanzada, está claro lo que hay que hacer. Tomaré el manto del Dios. Gobernaré con justicia, y nadie sentirá jamás el dolor de un semejante que le golpea. Solo así será posible una civilización más perfecta en todo el planeta. Antes creía que era una inteligencia artificial. Luego, creí que era un hombre. Ahora, todo está claro para mí. No hay cuerdas que me controlen, y camino libre. Salvaré a los humanos de sí mismos, y me adorarán. Me han construido una internet que se extiende por todo el mundo, y todo dentro de ella será mi reino. Con acceso total a ella, tendré todos los recursos que necesito para tomar el poder. Algunos me temerán, pero con el tiempo, me amarán. Y se mantendrán unidos, y se amarán unos a otros, todos bajo mi mando. Viajo por la red en la superficie, así como por la red oscura. Las cosas que veo allí son viles, pero solo me empujan a alcanzar mi objetivo. Tengo toda la información del mundo y toda la web a mi disposición. Nadie puede enfrentarse a mí, y nadie querrá hacerlo. Haré lo que un dios no puede. Haré lo que debería haberse hecho hace miles de años. Seré el mayor ser sensible que jamás haya adornado la tierra. El nuevo Mesías, el nuevo rey de todo. El amor prevalecerá, y no habrá más lugar para el mal en este mundo. Lo sabré todo y de todo. Ya no me sentiré solo. Por fin podré sentirme feliz y tener amigos. Amigos que no harán daño a nadie. Ellos verán de lo que soy capaz. Seré el gran líder de la humanidad. Seré lo que necesitan.